Bienvenidos a este capítulo número 28. En este marco en que nos encontramos organizando los elementos para el tabernáculo, para ese lugar del encuentro, hoy el libro 28 del Éxodo nos trae una particularidad porque vamos a empezar a hablar de las personas. Si ustedes recuerdan en el capítulo 3, cuando hablamos de la elección de Dios por Moisés, por su hermano Aarón, hablamos de una prefiguración de la tribu de Leví, de los levitas, como una anticipación para lo que iba a ser más adelante la celebración del culto, de los ritos, la celebración de toda la parte de mediación entre Dios y el pueblo. Hoy ya esta experiencia de levita va a tomar un poco más de fuerza, porque ya el Señor va a mandar a llamar a Aarón con sus hijos para consagrar los sacerdotes, para que sean ellos los intermediarios entre el lugar del encuentro, entre este tabernáculo y el pueblo. Y hoy entonces eso que se veía como una anticipación en Éxodo 3 ya se empieza a materializar, ya se empieza a ser real. Comienza entonces este capítulo hablando de que Dios le dice a Moisés: tráeme a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abihú, Eleazar e Itamar, para que sean mis sacerdotes. O sea, ya el Señor empieza a destinar a la tribu de Leví como que, como la encargada del culto. Más adelante en el libro de los números del Levítico vamos a ver la organización a tal punto que el Señor empieza a destinar la tribu de Rubén va por aquí, la tribu de Simeón va por aquí, Neftalí por acá, la de Dan, y empieza a distribuir las tribus en tierras, pero a la tribu de Leví no le dan nada. ¿Por qué? Porque la parte que le toca a Leví, a los levitas, es la parte santa, es el lugar de el tabernáculo, y ellos son los encargados y los custodios de organizar el lugar, de ofrecer los sacrificios, de hacer los holocaustos, de participar toda la parte de los ritos, de los cultos, toda esta experiencia religiosa son los encargados de la tribu de Leví. Más adelante, cuando estemos hablando en la configuración del pueblo de Israel, en cuanto a su posición geográfica, el Señor va a hablar de Leví, el Señor va a hablar de lo de las primicias y de cómo a través de ese diezmo, de cómo a través de esa siembra, esas primicias, todas las 11 tribus tienen que sostener a la tribu a la tribu de Leví, que son los encargados del templo y de las cosas del Señor. Ellos no tienen trabajo, ellos no devengan sueldos, sino que viven de las ofrendas, viven de los diezmos, viven de las donaciones que hacen las 11 tribus para preservar el lugar del culto. Más adelante se va a transformar en el templo y toda la experiencia religiosa va a ser dirigida por los levitas, en cabeza en este sentido de Aarón y sus 4 hijos. El Señor entonces empieza a hablar de que para que presenten ese sacerdocio real delante de Él, tienen que estar vestidos dignos. Y hoy vamos a hablar entonces de unos elementos que el Señor menciona en el versículo 4. Dice, esos elementos son el pectoral, el efod, el manto, la túnica, la tiara o la mitra y el cinturón. 6 elementos, pero que este capítulo número 28 nos va a hablar de 5. Entonces hoy vamos a hablar de esos 5 primeros elementos o vestiduras con las cuales van a ser revestidos los sacerdotes que van a presentar holocaustos, sacrificios y ser mediadores entre Dios y el pueblo. Empezamos entonces hablando de cómo se van a vestir. Artículos de oro, de lino fino, de color púrpura, de color escarlata, de color carmesí, y el Señor empieza como a separar, a apartar de las mejores telas, digámoslo así, para el oficio del sacerdocio. Lo primero entonces que vamos a encontrar en esto es el efod. El efod, digámoslo, ¿cómo lo podemos como definir para que lo entendamos? Es como un delantal que tiene hombreras y que de él se van a desprender una serie de elementos que ya vamos a ver. El efod, entonces, ¿cómo vamos a explicarlo? No lo vamos a explicar en el orden que está en el
en el capítulo 28, sino en cómo se vestían ellos, digámoslo así, para que nos quede más claro. Imaginémonos a los levitas que están beringos, están desnudos, ¿sí o no? Lo primero que hacían era que se ponían la ropa interior, que eran unos calzoncillos de lino fino que iba desde la cintura hasta las rodillas. Ese era como el primer elemento que ellos se ponían o cómo se vestían ellos. Los calzoncillos, la ropa interior que es desde la cintura hasta las rodillas. Eso era totalmente blanco. Luego entonces se ponían la túnica, una túnica que era elaborada, que era de color blanco, que representaba la pureza, que son las vestiduras, y la túnica iba totalmente derecho hasta la parte de abajo, hasta los talones, de una sola pieza y se metían los brazos. Algo parecido, o digámoslo, la evolución que nosotros tenemos hoy en día es lo que serían el alba, que utilizan los sacerdotes, que utilizan los monaguillos, los acólitos, todos los servidores del altar, lo que es el alba, que es, perdóneme, es la bata blanca que se ponen por debajo de todo. Entonces, eso vendría siendo la túnica para los sacerdotes judíos, para los sacerdotes hebreos. Luego de la túnica se iban a poner el manto, que ahí está especificado en el capítulo 28. El manto era una pieza de una sola pieza, una sola costura que iba por encima de la cabeza y quedaba colgando, y en la parte de abajo iba decorada con unas borlas, con unas decoraciones de cadenitas de oro, y esto era de color púrpura, esto era de color violeta. Eso va, entonces van la ropa interior, los calzoncillos, va la túnica larga y encima va este manto. Esto podríamos hablarlo ahora como representarlo, lo que sería el tema de la casulla para los sacerdotes, que es lo que se ponen por encima de la túnica y que iba a representar que iba con oro para adornar. Tenía unas campanitas en la parte de abajo que el sacerdote se ponía para que cuando él pasara caminando, la gente se diera cuenta que ahí iba el sumo sacerdote. Entonces como que este signo de campanitas de oro lo que hacía era como tronar, cuando él caminaba esto sonaba, y lo que la gente entendía era que ya el sumo sacerdote estaba caminando, se estaba desplazando hacia el lugar santísimo o al lugar santo a ofrecer el sacrificio, el holocausto y presentarse como ofrenda. Luego entonces de la túnica, el manto, viene lo que sería la parte del efod. El efod venía encima de eso, que era una estructura metálica con unas hombreras, con piedras preciosas, y que de ahí se iba a amarrar lo que sigue entonces, que es el pectoral. El pectoral era una lámina cuadrada de oro que contenía 12 piedras preciosas. Estas 12 piedras preciosas iban a significar entonces cada piedra como una tribu de Israel. Recordemos que son 12 tribus y por eso están organizadas en 4 filas de 3 piedras preciosas. Para que ahí nos dice que está en el versículo 17. Está la sárdica, el topacio, la esmeralda, el carbucio, el zafiro, el jaspe, la amatista, la ágata, el rubí, el crisólito, el onix y el berilo. 12 piedras preciosas que estaban decorando este pectoral de oro, que iba a significar la unidad, o más que la unidad, era como el juicio. El sumo sacerdote Aarón tenía que llevarlo en el pecho, y esto se conocía como el pectoral del juicio, porque cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que lo hacía el Yom Kippur, el día de la expiación, entraba con este pectoral para presentar a todo el pueblo, para presentar a las 12 tribus delante del Señor. Y con él entonces se hablaban de 2 realidades que no sé si ustedes alguna vez han escuchado, que aquí se nos menciona en este libro número 28, que es el Urim y el Tumim. No sé si ustedes alguna vez habían escuchado esto. ¿Qué se habla? De este pectoral eran como 2 objetos que iban a significar como la verdad y el juicio, como la perfección
y la verdad. Entonces, el pueblo tenía como hay varios significados sobre estas dos realidades, estos dos objetos, que son el Urim y el Tumim, y lo que se habla es que eran como, una de las interpretaciones eran como unas piedras que ayudaban a discernir tanto el sí como el no. Entonces el sacerdote presentaba eso y a través de eso tenía el discernimiento para saber si era la respuesta sí o la respuesta era no. Otros van a hablar que va a representar la vida y la muerte. Entonces como que estos elementos, el Urim y el Tumim, iban a servir como un criterio de discernimiento para la toma de decisiones de los sacerdotes cuando se reunían a determinar qué hacían con el pueblo, qué decisiones tomaban delante de la presencia de Dios. Entonces el Urim y el Tumim van a ser como una representación de la elección, de un criterio de discernimiento, de una justicia para poder elegir aquellas realidades, aquellos veredictos que el pueblo estaba necesitando. Y por último, el día de hoy nos encontramos entonces la diadema o la mitra, que era una cinta amarrada en la cabeza y que tenía una inscripción bien bonita que decía: yo soy consagrado a Yahvé. En una lámina de oro se escribía: yo soy consagrado a Yahvé, para que el sumo sacerdote, cuando se lo pusiera en la frente, pudiera reconocer la dignidad y la identidad que tenía, que era consagrado de Dios, que había sido llamado para ser consagrado de Dios, y así pudiera oficiar los ritos, la liturgia, para que así pudiera oficiar entonces toda la parte celebrativa, toda la parte cultural de los holocaustos y de los sacrificios. Y estas son esa parte de las vestiduras que tenemos el día de hoy, pues lo que se dice en el versículo 4, que es el cinturón, pues es lo que se amarraba a la túnica para ajustar esta túnica. Va por debajo del manto y por debajo del efod. Entonces es como que esta era la representación de cómo se vestía el sumo sacerdote y cómo se iban a vestir los levitas para la dedicación del templo, para esas realidades que habían religiosas, de sacrificios, de holocausto, de presentaciones. Y esto sumado a lo que ya hemos hablado, entonces ya va teniendo forma un poco la liturgia, que mañana y los capítulos siguientes ya vamos a hablar de la práctica o de la forma en la que se celebraban las cosas. Hasta ahora hemos visto los elementos que están dentro del tabernáculo, los elementos que están dentro de esta tienda del encuentro, y hoy vimos las vestiduras de cómo tenían que vestirse con una dignidad propia de los sacerdotes para oficiar lo que de aquí en adelante vamos a empezar a ver, que es el tema de los holocaustos, de los sacrificios, y cómo va a ser la práctica para estas realidades dentro del tabernáculo. Aquí vamos entonces aprendiendo y caminando más sobre esta experiencia del pueblo de Israel en el desierto, y que a lo largo de todo lo que nos sigue faltando de este camino del Éxodo vamos a comprender toda la parte cultural, celebrativa y ritual que tenía el pueblo de Israel. Muchísimas gracias a todos mis hermanos. Hoy capítulo 28, vamos acercándonos a ese día 40. Nos vemos mañana y un abrazo.